que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de enero a diciembre, de lunes a viernes, aquí en la M530 somos radio de 14 a 16. Creemos que es pertinente combinar con ustedes el uso positivo de nuestra imaginación. Seguimos ahí una línea trazada verbalmente por Eve de Bonafini. Sí, lo pensamos un poco, la radio funciona en los teatros de la mente. Podríamos decir que en los pasillos de la memoria. Y que de alguna u otra manera escuchar radio, no solamente oír la radio, sino escucharla, involucra además del sistema auditivo, además de la vista, ahora en la era del streaming, que muestra una parte y nunca el todo, la posibilidad de que agregándole el trabajo en el cerebro, que se dispara solo, no hace falta ni siquiera planificarlo, tal vez la radio se convierta en una experiencia mucho más global de lo que pensamos. Imágenes disparadas por los sonidos, perfumes, olores, sensaciones táctiles, la película de la vida metida dentro de la radio, y nos parece central trabajar esto, el modo de las emociones, la sensibilidad, porque vivimos en una época, francamente, en que muchísima gente actúa robóticamente o cree que es libre y está dominada por las corporaciones del entretenimiento, por un mundo que está por sobre todos y cada uno de los individuos y que es una fase final de un capitalismo que ya no sabe hasta dónde extenderse y se extiende hasta la captura de las conciencias de aquellos que incluso creen no haber sido capturados. La lógica del teléfono celular rigiendo la vida, la lógica de las pantallas iluminándonos aún en la oscuridad, la lógica de que todo pasa por lo mediático o lo mediatizado. Y entonces nosotros, ¿qué somos? Somos al fin y al cabo consumidores de una parte de la basura del universo, pero he aquí el asunto, nos creemos recampeones, nos creemos en libertad de poder hacer lo que queremos, hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos, hacemos lo que debemos. ¿Qué somos? ¿Somos lo que muestra el espejo o ante el espejo hacemos una pose y en realidad somos un compendio de muchos asuntos que incluyen la dimensión de nuestros sueños? Así que si ustedes están dispuestos, en estos días en que todo empieza a ralentarse, hoy es 23 de diciembre, muchos argentinos que pueden están de vacaciones, nuestra compañera Marina Glesser empezó ayer sus propias vacaciones, otros, la ñata contra el vídeo, mirarán las posibilidades de bajar un par de cambios, mañana es 24. Sí, hay cosas buenas que tiene la sociedad argentina, creo yo. Habría que subrayar ese concepto de tratar de pasar las fiestas en paz, de tratar de abrazarse, de estar con los seres queridos, de preparar si se puede una rica comida, de ambientar una casa de tal manera que parezca un lugar hermoso para soñar juntos. Pero ¿cuántas personas no pueden? ¿O cuántas teniendo el derecho han ido perdiendo esos derechos? Y cómo la nube esa de creación de sentidos de las corporaciones del entretenimiento descendiendo sobre la población hace que una y otra cosa, los que pueden y los que no pueden, parezcan no tener contacto entre sí. Así que también nuestro abrazo a todos los que trabajan en los frentes de llegar a quienes si no, no tendrían un pan dulce, una sidra, una comida rica. Nuestro abrazo a aquellos que queriendo no pueden. Y el sueño de que puedan y que esta sociedad sea realmente una sociedad inclusiva y no una sociedad exclusiva, como plantean los libertarios, bajo la consigna central en el capitalismo de que la meritocracia es la que rige la vida en las sociedades. No es así, y está comprobado que es así. Pero la verdad es que en la variación de sentido, que supone que la gente termine votando a sus verdugos, que los esclavos voten verdugos, es una constante en la historia, pero ha llegado ahora un paroxismo. Es bueno meterle otro elemento de sentido al análisis de la realidad, que no nos quedemos en lo epitelial, en lo superficial, que ocurre mucho, y nos indignemos por cosas que mañana serán olvido, y no nos asombremos por otras que deberían mantenernos indignados. En esta ciudad, donde cultivó la indignación, la bronca, la impotencia, un 23 de diciembre, un día como hoy, en 1951, cuando tenía apenas 50 años y una vida larga por sus tormentos, compleja,
llena de matices, moría, si se quiere, un escritor central de la historia de la Argentina, solo que una parte de lo que escribió lo hizo en forma de música popular de la ciudad de Buenos Aires. Cuando decimos Discépolo, Enrique Santos Discépolo, Discepolín, el hermano menor del gran dramaturgo Armando Discépolo, el hijo de unos inmigrantes italianos que llegaron para hacerse la América. Hablamos del autor de muchos himnos de esta ciudad. Es posible que él mismo haya sido un arquetipo del porteño de su era y al mismo tiempo un sintetizador de muchas cosas que se percibían pero no estaban dichas. Escribió las letras, muchas de ellas tremendas, de un puñado de tangos, un poquito más de 30 tangos. De algunos de ellos también fue el compositor de la música. Escribió obras de teatro que él mismo protagonizó. Escribió guiones de cine. Fue un actor importante del cine. Pero básicamente en el futuro, que es hoy, lo recordamos por Cafetín de Buenos Aires, por Gira Gira, por Cambalache. Podría pensarse que Norberto Galasso lo planteó así, estudiando la vida de Discépolo, que fue un ser permanentemente desgarrado por una sociedad injusta. Y tal vez una expresión del dolor de las multitudes que no podían sintetizarlo así durante una parte de su vida. Los tangos como Gira Gira y Cambalache son los tangos de la primera década infame, la que comenzó con el golpe de Estado de 1930. Nació y murió en Valvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente fue criado en la segunda etapa de su niñez y adolescencia por su hermano mayor, por Armando, que le proveyó, además de un tono paternal que fue fundamental en su vida, una especie de soporte ideológico y cultural para entender primero la sociedad. Discepolín, ahí su apodo, además era flaco, chiquito, esmirriado, era anarquista al principio de su vida. Las ideas del anarquismo, como las ideas del socialismo, del comunismo, habían penetrado en la sociedad argentina con la llegada de los inmigrantes. Un montón de movimientos, un montón de estéticas, un montón de alusiones en su propia obra. Cuando en Cambalache escribe Ve llorar la Biblia junto al calefón, está haciendo una mención a una costumbre que tenían los anarquistas una vez que ingresaban a la Argentina y les regalaban una Biblia con ojos de papel manteca, con hojas de papel manteca muy livianas, en lugar de leer la Biblia en protesta, pero en protesta callada, la ponían en el baño para limpiarse el culo con las páginas de la Biblia, y entonces la Biblia quedaba junto al calefón. Él no lo explicó. Está claro el concepto en ese momento porque no hacía falta que lo explicara. Sin embargo, por eso no se enojó tanta gente como se enojó mucha gente cuando adhirió, mucho más tarde, al peronismo, como otros intelectuales de la época, otros que hicieron el cruce de otras ideas rumbo al peronismo cuando se dieron cuenta que había un movimiento político y social que de alguna u otra manera empezaba a satisfacer demandas que le eran previas y que muchas de ellas provenían del tronco de la izquierda y el anarquismo, como Homero Mansi, que era radical, como Arturo Jaureche, que era radical, radicales irigoyenistas, como Raúl Scalabrini Ortiz. Armando Discépolo le dio volumen y músculo al pensamiento popular y nacional una vez que el peronismo permitió que esas categorías abundaran. Antes de eso, mucho antes, Discépolo era una estrella muy grande de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, cuando El Mudo
el Zorzal Criollo, cuando Carlos Gardel grabó su tema Gira Giro, aparecían los dos en un video, o sea, 50 años antes de que existiera MTV y la costumbre de los videos, Gardel y Discépolo presentaban así en sociedad lo que sería un monstruoso éxito de ambos. ¿Eh? A los que están viendo el streaming o puedan verlo después, las imágenes restauradas en color de este videoclip de los años 30 nos mostrarán también la modernidad de estos artistas. Recordemos que recién empezaba la radio, recién empezaba el cine sonoro, faltaba mucho tiempo para la televisión y ambos estaban disparando piezas a un futuro en el que no estarían, pero que soy. Discépolo sumó a los tormentos del ciudadano que está solo y espera, a los tormentos de una generación, de un país rico en que la torta estaba mal repartida, los sufrimientos típicos del amor y la desolación del amor, su complejísima relación con una pareja que también es famosa, le ayudó a construir un repertorio dramático en el tema sentimental como pocos en la historia del tango. Gira Gira es una expresión de un dolor existencial, de un dolor de millones de personas. Y una reflexión filosófica, dramática y derrotista sobre el temperamento porteño o argentino, que tal vez sean parte de sentimientos universales. Claro que el uso del lunfardo generó una estética que no podía cruzar más allá del Río de la Plata, porque había que traducirlo todo. Ya el solo hecho de pensar qué significa gira gira con Y es un asunto. Este punto, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un perdón, ni un favor. La condición humana en su máxima bajeza, la década infame daba para eso. Pero la combinación de estos temas con los sentimientos de los corazones rotos, Daniel Gottfried y Lidia Borda. Tormenta. Uno de los tópicos de Disceplo, discutir con Dios o evocar a Dios en medio del sufrimiento.
En la perfección de la interpretación de Lidia Bordar, notamos que esos temas no quedan anclados en el pasado, sino que se convierten contemporáneos. Esta canción refleja el sentimiento de mucha gente en diciembre de 2025. Uno de los tópicos del personaje que Discépolo fue y al que también interpretó en cine es el que en realidad creció lleno de ilusiones, tiene fe, ama, quiere y siente que la traición pesa sobre su vida. El asunto del fútbol, por ejemplo, como paradigma de esta cuestión. El hincha honesto, sufrido, el que quiere los colores, que se topa con los intereses económicos, con lo rastrero en un club, no es más que una representación, un universo, si se quiere, teatral o cinematográfico, de la condición humana vista desde el rigor de su propio punto de vista. Por eso, la película El hincha, nos van a echar del taller. ¿Qué taller ni qué este trabajo? diálogo del hincha con la madre. ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Pues que eso no vale nada. ¿Qué te dan por sufrir tanto? ¿Cómo que me da? Yo sé que le dieron por tenerme a mí. Sí, hijo, pero... Hoy los 11 me lo dieron. Me voy al club. Y ruegue que me vaya bien viejita. Porque si no, Mejor que se vaya a dormir, amigo. ¿dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a este sitio. Lo voy a amueblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar, porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que resuelven esto. ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo. Hoy que si uno lee los principales medios, los hegemónicos en la Argentina, el problema de la Argentina parece ser el Chiqui Tapia en la AFA. Hoy que uno ve como nunca la costura en la herida, el intento de la derecha y la ultraderecha por quedarse con el fútbol y el sentido social y anónimo de los clubes, Uno busca lleno de esperanza. se da cuenta qué sistema de ideas cultivaba Discépolo entonces como expresión de millones y millones de compatriotas, y cómo la lucha siempre le resultaba cruel y mucha. La versión de Hugo del Carril de Uno. Sufre y se destroza hasta entender que uno Y saben que es muy difícil, como en Gira Gira, que el sentido de temas como este se explique en otro idioma. Por ejemplo, la expresión uno en castellano, hablado en la Argentina, es yo. El uno es uno mismo, soy yo. Pero traducido al inglés o al francés, el uno es un número. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me
En la lírica de Discépolo, en su forma de escribir, hay una cosa como de brutalismo expresionista, llegar lo más lejos posible en las imágenes para que sean conmovedoras. Pero también un alto grado de lirismo. De tal manera que alguna vez Ernesto Sábato, analizando la historia de las letras del tango, escribió que muchas de las imágenes de Discépolo no tienen nada que envidiarle a las imágenes de la gran poesía española del siglo XVI, o sea, el siglo de oro de la literatura española. De hecho, muchas de las obras de Discépolo son muy famosas en España. Ni hablar del circuito del tango en el mundo. Ahora, otro asunto, los temas que él mismo escribió con letra y música, y aquellos en que incorporó el humor también. Cuando Discépolo murió, un día como hoy, a los 50 años, en 1951, enfermo, triste, deprimido hace años, solía bromear en el lecho donde terminarían sus días con sus amigos respecto a que tenía más años, tenía 50, que kilos, pesaba 47. Para llorar. Esa tristeza y esa depresión tenía que ver con lo que pasó luego de que, ante un pedido del hombre fuerte de la comunicación del peronismo, a Paul, con vistas a la reelección de Juan Domingo Perón, decidiera decir que sí a un ofrecimiento para hacer un programa radial que convenciera desde las radios del Estado al votante indeciso respecto a qué tenía que hacer. Discépolo dudó, dicen sus biógrafos, ya que tenía un talento, un desarrollo de ese talento, un público y una historia que no había necesitado el paraguas de un partido político para desarrollarse. Pero después dijo, yo puedo hacer un aporte a esta causa. El resultado fue brutal. Una parte importante de la derecha conservadora, del gorilismo, empezó no solo a repudiarlo, sino que vació de público sus espectáculos, lo insultó en la calle, le hizo pagar caro, Discépolo siempre vivió en el centro de la ciudad de Buenos Aires, haber adherido al peronismo en una reelección. Los audios de Mordisquito son parte central de la historia de la radio. ¿O crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones? No, ¿para qué? Si te lo dije todo. 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. Mejor dicho, no es que no me entendiste, no me quisiste entender, que eso es peor. Pero te hablé 37 noches. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad, y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado más cruel que haya vivido nación alguna. Sabés también que no debés volver, por decoro, por recuerdo, por historia. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. Y el pueblo lo sabe, como lo sabés vos. El pueblo sabe porque lo padeció, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria. Y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida, fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata y nieto de las ideas, que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno hubo un vacío de dignidad y esfuerzo que vos debiste llenar y que como un criminal no cumpliste ninguna de las veces que se te dio el gobierno, porque vos no sos una esperanza, ni una incógnita, vos gobernaste,
No una vez, varias veces, y mal. Gobernaste mal, infamemente. Y el pueblo lo sabe eso como sabe todo. Reconoce entonces que es mal negocio para un pueblo tu vuelta al poder, si para poder respetarte un poco ese pueblo, tiene que pensar en tu abuelo. Mal negocio para un pueblo como este que está frente a un gobierno de asombro que le ha dado lo que ni Dios ni la madre le dieron en 1000 años. De un gobierno que ha puesto en marcha a la patria hacia un destino que nadie, nada más que él solo, puede conducir por una razón sencilla. Porque este gobierno, en vez de seguir lo clásico, que era tan cómodo, se metió en el tembladeral de las revisiones. En el tembladeral de las revisiones, alcanzando a cada uno la proporción de dicha que le corresponde. Revolución gloriosa que se alcanzó con el esfuerzo de unos cuantos para felicidad de todos. Mira, si esto no fuera tan serio y se pudiera hacer la broma, me gustaría que los peronistas todos se votaran, ¿sabes para qué? Para verte disparar al extranjero horrorizado por el triunfo, espantado de no saber qué hacer con un país cuyo destino no entendiste nunca y cuyo bienestar te repugna. Hasta mañana, Mordisky. Vengo por pocos días porque me has hecho volver. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero. Ni yo, ni este pueblo. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones, no me la vas a contar, Mordisky. Era la hora de las definiciones. Tenía 50 años, no sabía que le quedaba un pedacito así de vida a Discépolo cuando este es el último de los capítulos de su aporte a la causa nacional y popular. Nelly Omar, canción desesperada. Tal vez la desesperación existencial filosófica de Discépolo se corporizó en su propia alma atormentada, los asuntos del corazón en su vida. La relación con Tania, su musa y también su castigo, una segunda relación en México con otra mujer con la que tuvo un hijo, ese tironeo entre la vida posible fuera de la Argentina, el amor y la necesidad de él de Buenos Aires. La presencia de Discépolo, de Homero Mansi, de esa generación de hombres de letra desembarcados en el tango, hombres de letras y letra desembarcados en el tango, la relación del tango en su apogeo con el Estado y el gobierno peronista, el aporte de otros músicos, fundó Sadaic, ayudó a que por fin los autores y compositores tuvieran una entidad que los representaran y pudieran cobrar los derechos de autor. Antes eso no existía. Y era muchísimo más difícil. Cuando el Estado ataca las sociedades de gestión de los artistas, ocurre con el gobierno de Javier Milei, lo hace porque supone que en ese núcleo conceptual, la gente que sueña, hace obra, representa muchas otras, no habrá nunca elementos vinculados a la ultraderecha o a la derecha que hoy gobiernan. Los hay, pero son los menos. Es un mundo ponderado por la calidad de ejecución de un pensamiento que termina transformándose en acción política. El caso de Discépolo es extraordinario porque pudo haber cobrado derechos de autor como músico, como letrista, como guionista, como actor. Es decir, es alguien que extendió, aunque lo recordemos a través de las canciones, a todos los mundos posibles su accionar. Para su papá violinista, el sueño de su hijo menor, el mayor era dramaturgo, escribía excelentemente bien desde siempre, era que también fuera músico. A su modo, Discépolo lo fue. No hay ninguna duda de que fue un gran músico cuando escuchamos nada más y nada menos que las cosas que hizo en este terreno. El himno nacional argentino del siglo XX, Cambalache, es letra y música de Discépolo. Pero también el vals Sueño de Juventud. En la película Infancia Clandestina hay una escena claramente setentista, en que durante un almuerzo, una de las figuras de la película, Natalia Oreiro,
acompañada, aunque no se ve en la película, por su pareja, por Ricardo Mollo, les canta a otros jóvenes que sueñan con una revolución posible un vals muy previo de Discépolo, letra y música de Discépolo. Tus ojos hermosos llorándome así, sueños de juventud que mueren tu adiós. Y acá también, remembranza. Reitero el hecho de que es letra y música de Discépolo, porque si yo dijera vamos a homenajear al músico de Discépolo, cualquiera saltaría y diría, no, pará, es un letrista. Sí, es un letrista y también un extraordinario músico. Mi pobre corazón no sabe pensar. Hubo un tiempo en que, a pedido de la industria del teatro y del espectáculo, escribió a la medida de Azucena Maizani obras menores en relación al resto de su repertorio, pero importantes, como Esta noche me emborracho, Chorra, Malevajes, Soy un alrequín. Esas decisiones que parecen difíciles, que parecen complejas, bueno, son las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de profundización, de concientización. Justicia popular. Sueños de juventud. En los 30 vinieron Cambalache, Desencanto, Alma de bandoneón, Uno, Canción desesperada. En los años 40, cuando llegó el peronismo, se encontró con la realidad, un movimiento político nuevo que satisfacía aspiraciones y resaltaba ideas que provenían del fondo de la sociedad, aquel donde el barro se subleva. En el apogeo del tango, Discépolo tuvo un éxito monumental, giras por Europa, por México, por Cuba. Compuso en los años 40 Cafetín de Buenos Aires, uno de sus himnos. Filmó en el 51, el mismo año que hacía Mordisquito, la película Lynch. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando. Y dejó todas estas bellezas para el futuro. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti. Recuerden que también escribió la letra que conocemos del Choclo, cuya melodía preexistía y no tuvo solo una letra. Sangrando al morir en tu adiós. Sí, señor. Que escribió Que Bachaché, que Zapa Señor, utilizando todos los elementos del lunfardo, quien más, quien menos, confesión, Desencanto, Alma de bandoneón, Infamia, un repertorio extraordinario. Pero si tuviéramos que quedarnos con un tema de Discépolo, tal vez ese tema sería el que consideramos el himno del siglo XX, el himno del siglo XX en la Argentina. Nuestro himno nacional es del siglo XIX. Si hubiera que elegir un himno del siglo XX, ¿qué otro sería el tema sino Cambalache? La versión de Roberto Goyeneche. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el